Buenos días, le saludamos hoy, domingo, día que celebramos una semana antes de la celebración del Día de la Resurrección o la Pascua, a veces llamado el Domingo de Ramos o el día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y con eso le iba a leer hoy de Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40, en relación con ese día que inició lo que muchos llaman la Semana Santa. Entre unos días el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz y después de eso 3 días iba a resucitar de los muertos. Entonces empezamos aquí en el versículo 28 del 19 de San Lucas, y aquí nos dice el Espíritu Santo: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, y en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Vamos a orar un momento. Padre Santo, entrego en tus manos este día, este momento, este mensaje. Te damos gracias que en estos días nos recordamos del evento que cambió la historia de la humanidad, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y en esta predicación, oh Dios, yo pido que el Espíritu Santo me unge y me bendiga para que yo pueda ser utilizado para tu honra y tu gloria. Y que todos los oyentes consideramos tus palabras y la obedecemos en este gran día. Amén. Bueno, aquí estamos, como le dijo, celebrando el Domingo de Ramos. En una semana, entre una semana, el Señor Jesucristo iba a morir en una cruz, y ahí iba a pagar por los pecados de todo el mundo. Iba a presentar un sacrificio perfecto por medio de su sangre, Él siendo el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación de la tierra. Y con eso queremos tomar unos momentos para estudiar este gran pasaje. Tú sabes, en este tiempo dicen que debido a esta pandemia que estamos experimentando, que entre unos meses muchas cosas van a cambiar. Tal vez va a tener un efecto sobre cómo vivimos nuestra vida, cómo estudiamos, cómo compramos, cómo trabajamos. Entonces dicen que con esto va a iniciar un gran cambio en el mundo y en nuestra cultura. Pero le digo esto: estos eventos de los cuales estudiamos fueron el inicio de algo que cambió todo por toda la humanidad, toda la historia de la humanidad. Y eso, como le dije, fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque con todo eso cambió el camino de la humanidad, porque el Señor hizo redención perfecta para los pecados de todos, y lo hizo posible para todo aquel que cree en Él ser salvo, recibir perdón de pecado y regalo de la vida eterna. Dicen que la Biblia es el mejor libro de texto en el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque es mucho más que eso, es la palabra de Dios. Pero como cualquier libro de texto, si usted va a estudiar en un colegio, una escuela, una universidad, un seminario, reconocemos que los libros de texto contienen varias lecciones de lo cuales el alumno estudia y aprende algo. Bueno, yo quiero presentar a ustedes en este día algunas lecciones que podemos aprender acerca de la entrada triunfal. Más que nada enfocándonos en este pollino, y tal vez podemos aprender algo en relación con nuestra salvación. Y si usted nunca ha depositado tu fe en el Señor Jesucristo,
tal vez puede llamarle la atención a lo que puede ser la decisión más grande, más poderosa que usted puede hacer en toda tu vida. Entonces vamos a mirar algunas lecciones. Hay 3 en particular y le quiero llamar la atención a la primera en relación con este pollino, con este animal. Primeramente, fue redimido. Dice la palabra de Dios, el Señor le dijo en el versículo 30 de ir a esta aldea y ahí encontrarán este animal, y Él le dio instrucciones de desatarlo y traerlo a Él. Y si seguimos leyendo en el pasaje, dice que cuando los discípulos llegaron a este lugar, ellos estaban en un animal, como le dijo el Señor, y en el versículo 33 nos enseña que ellos hicieron exactamente eso, lo desataron. Entonces, este animal primeramente fue redimido. Es interesante en relación con este pollino. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 13, dice que todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y eso me hace recordar que lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque eres conocido como el Cordero de Dios, y por medio de su muerte pudimos nosotros recibir esta gran bendición, la salvación, y fuimos nosotros redimidos. En primero de Pedro, versículo 18 y 19 del primer capítulo, nos recuerda el apóstol a todo cristiano. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, que es otra palabra para redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la palabra redimidos nos encontramos constantemente en relación con la salvación, como este animal fue redimido. Y es interesante esa palabra redimido, su relación con la cultura de esta época. Estaba relacionado con la idea de ir al mercado para comprar un esclavo. Y la palabra de Dios nos recuerda que sin Cristo Jesús todos somos esclavos del pecado y somos atados al pecado, esclavos de este mundo, esclavos del enemigo. Y aquí encontramos este animal y llegaron a él y lo desataron de ese poste. Cristo nos recordó más antes en este mismo capítulo 19 de Lucas, versículo 10, que Él dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, tal vez esto le llame la atención a usted, cristiano. Recordarse de ese día que llegaste a conocer al Señor Jesucristo. Recordarse que tu vida hasta ese momento era uno de lo cual usted estaba atado al poste del pecado. Usted no tenía ninguna libertad. Usted era un prisionero de tus propios pecados, un prisionero de este mundo, de la tentación. Y como Cristo hizo por este animal, Él hizo por usted. Y si usted nunca ha puesto tu fe en el Señor Jesucristo, como Cristo hizo por este animal y por miles de millones de personas en este mundo, Él puede hacerlo igual para usted. Usted se siente hoy prisionero, usted se siente hoy atado a algo, tal vez un estilo de vida, tal vez a algunas adicciones, tal vez a temor. Hay muchas personas atadas al temor en estos momentos. Si no me creen, otra vez, entre en cualquier supermercado y ahí va a encontrar evidencia de las personas con tanto temor que están comprando todo lo que pueden agarrar para meterse en sus hogares, porque no saben lo que va a traer el día de mañana. Bueno, amigo, yo no sé lo que va a traer específicamente el día de mañana, pero te puedo decir eso, que Jesucristo ya pagó por tus pecados, porque todos somos pecadores. Y Cristo fue triunfante, no solamente sobre el pecado, pero sobre la muerte, porque el tercer día Él resucitó de los muertos. Y yo no sé qué va a ocurrir esta tarde ni mañana, pero yo sé que el Señor Jesucristo vive en este momento. Y Él está a la diestra del Padre en el cielo. Y un día va a regresar con los ejércitos del cielo. Y pasa lo que pasa, si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, ya fuiste atado de tus pecados. Usted va a pasar la eternidad con Él. Y es porque es salvo. Entonces pasa lo que pasa, nadie puede cambiar eso. Entonces aquí notamos que primeramente, esta primera lección que aprendemos en este día, que como en la salvación, este animal fue redimido. La segunda cosa, lo cual le llama la atención, es que no solamente fue redimido, pero fue libertado, porque nos dicen en el versículo 33 que lo desataron, y luego en el 35 lo trajeron a Jesús. Lo quitaron de ese poste donde él estaba amarrado, lo desataron,
y ahora tenía su libertad. Y lo interesante cuando consideramos algo en relación con la salvación de una persona, y este animal en este momento, hasta el momento que lo desataron, este animal tenía vida. Él estaba viviendo, estaba comiendo, bebiendo, igual un pecador. Él tiene vida, él está viviendo una vida, pero otra vez, hasta que viene Cristo y él puede depositar su fe en él, no es libre, es prisionero, aunque tal vez no lo reconoce en este momento. Este animal tal vez no conocía nada menos una vida de ser atado a un poste. Eso era todo lo que conocía. Él tal vez no conocía el mundo afuera del lugar donde lo mantenían, donde lo guardaban. Pero un día vinieron estas personas enviadas por el Señor y le dieron su libertad y lo sacaron de ese lugar. Cristo nos recuerda en Juan 8:36 que el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libre. Y otra vez, como 1 de Pedro 1:18 nos recuerda, que fuimos rescatados de nuestro pecado. Y otra vez, regresando a ese tema de la redención, en Tito 2:14, hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros, dice que fuimos redimidos. Y la idea era esta, no solamente que redimir significaba en esa época ir al mercado para comprar un esclavo, porque la esclavitud era muy común en el Imperio Romano en esa época. Entonces, si una persona tenía suficiente dinero y tenía esa necesidad, no buscaba personas para dar empleo. Él iba y compraba una persona, compraba un esclavo y lo llevaba a su casa y le decía, haga esto, le voy a poner en cargo de tal responsabilidad. Bueno, en la ley romana tenían un detalle, que si el amo, el que compraba el esclavo, lo deseaba, él podía comprar o pagar por un esclavo y después él tenía el derecho de darle su libertad. Entonces, aunque uno era esclavo, el amo le podía dar su libertad y de ahí en adelante era una persona libre. Y esa es la palabra de lo cual usé Pablo cuando escribió la carta a Tito, y en Tito 2:14, que fuimos redimidos. Es para decir que Cristo pagó por nosotros con su sangre preciosa. Pero no solamente que pagó por nosotros, fuimos redimidos. Pero esa palabra carga esa misma idea, que vino, pagó por nosotros y después nos dio libertad. Y eso es la cosa preciosa que notamos aquí con este animal. Recibió su libertad. Gálatas 5:1 nos recuerda que Cristo nos hizo libres. Otra vez, ¿de qué? Y tal vez usted está preguntando, ¿de qué necesito la libertad? Yo no soy esclavo de nadie. Bueno, amigos, si nunca ha puesto tu fe en el Señor Jesucristo, usted sí es esclavo al pecado, esclavo al enemigo, esclavo a este mundo. Tal vez no lo reconoce, tal vez es como este animal, ahí pasando su vida, atado a este poste, comiendo, bebiendo. Él no conocía algo diferente, pero si pone su fe en Jesucristo, te voy a asegurar que usted va a reconocer la libertad. Usted puede ser rescatado y libertado de cualquier situación en la cual se encuentra usted. Usted no necesita ser un prisionero. Usted puede recibir libertad en Cristo Jesús. Lamentablemente, como en esta época y hoy encontramos con muchas personas viviendo su vida sin el Señor, algunos esclavos se sentían satisfechos con su estilo de vida. Nunca habían considerado la libertad. Estaban ahí sirviendo en tal hogar, por tal familia, y aceptaron eso como su situación. Así voy a hacer toda mi vida. Pero algunos esclavos pudieron recibir esa bendición de ser libertados. Su amo le daba la libertad. Lo interesante es que en estudios que han hecho históricos, muchos esclavos decidieron quedarse en el hogar donde sirvieron como esclavos, aún recibiendo su libertad. Y esa familia lo recibía como un miembro de la familia, porque había servido con ellos ya por tanto tiempo, y era considerado así. Y eso me recuerda de Romanos capítulo 8, versículo 16, que nos dice: el Espíritu Santo
te dirá, te va a enseñar, va a confirmar para usted, si pone tu fe en Jesucristo, que es un hijo de Dios. Es para decir, somos adoptados en la familia de Dios. Somos redimidos, recibimos la libertad, pero ahora somos parte de una familia. Yo puse mi fe en el Señor Jesucristo hace muchos años. Yo recibí la redención, yo recibí la libertad, pero yo decidí, yo quiero quedarme aquí en la familia de Dios y yo quiero seguir aquí con el Señor. Y eso es lo que hacían muchos esclavos en esta época. Recibieron su libertad, pero ellos decidieron, ¿tú sabes qué? Yo quiero quedarme aquí porque esta familia me ama. Y yo voy a quedarme aquí, yo lo voy a seguir sirviendo, pero lo voy a servir de mi propia voluntad. Así es como si usted estudia el libro de Santiago, en el primer versículo de Santiago. Santiago mismo te dice que él era un siervo del Señor Jesucristo. Eso significaba esclavo. Y él escogió eso, aunque él fue redimido. Él recibió su libertad, pero él decidió servir al Señor Jesucristo. Y eso es lo hermoso de la salvación. Yo creo que usted, si ha puesto tu fe en Jesucristo, reconoce eso, ¿verdad? Que el Señor te salvó por medio de su propia sangre. Él pagó por usted. Y usted es libre, pero lo hermoso es que usted ahora escoge seguir al Señor Jesucristo y lo hace con gozo y con gusto. Algunos piensan, bueno, ¿cómo puede ser eso? Yo quiero hacer lo que quiero hacer, pero te animo, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si no lo has puesto, Él te puede salvar, te puede perdonar, te puede regalar la vida eterna. Y el amor que Él derrama sobre usted, y el amor que usted va a tener por Él, usted va a querer, aún libre, ser un siervo del Señor Jesucristo. Y eso nos trae al tercer punto aquí, o la tercera lección, que no solamente en estudiar la situación con este pollino, el día de la entrada triunfal, que fue redimido, fue libertado, pero también fue gobernado. Le llamo la atención el versículo 35, dice, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y ya sabemos la historia. Después de esto, sobre este animal, Jesús entró a la gran ciudad de Jerusalén. Y si reconocen algo acerca de Jerusalén, entienden que ahí estaba el templo. Y en esa semana, que era la semana de Pascua para los judíos, iban a presentar sacrificios por sus pecados de corderos. Lo interesante es, el mero día de la Pascua, ese viernes que viene, a las 3 de la tarde, era cuando mataban todos esos corderos como sacrificios por los pecados de los judíos. Y eso fue el día y la hora en la cual murió el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero lo importante aquí es que este animal ahora fue gobernado. Pusieron el manto sobre él y subieron a Jesús encima de este pollino. Entonces, algunas cosas para nosotros notar aquí, que fue puesto bajo la autoridad del Señor. No solamente eso, pero él rindió su voluntad a la voluntad del Señor. Es para decir, donde Jesús quería ir, ese animal iba a ir. Lo que Jesús quería hacer, ese animal lo iba a hacer. Y su gran tarea en el fin era para levantar a Cristo, para que todos pudieran verlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque siendo que estaba sobre este animal, cuando entró a Jerusalén, toda la multitud lo pudieron ver, porque él estaba más levantado que los demás. La tarea de este animal. Y es la tarea de usted y yo, cristiano. Y esto es el gran privilegio que uno puede tener cuando se entrega al Señor Jesucristo. Levantar al Señor Jesucristo para que todos puedan verlo. Él dijo, si todos me ven, serán salvos. Y eso es la gran oportunidad que tenemos, si somos gobernados por el Señor Jesucristo. Y no es como algunos gobiernos que aprovechen y abusen de su pueblo. El Señor Jesucristo nos ama, el Señor Jesucristo nos va a cuidar, el Señor Jesucristo nunca nos va a abandonar. Él nos ama con un amor eterno, un amor perfecto, un amor tan grande, tan alto, tan ancho que ni se puede medir. Un amor, si usted lo duda, solamente tiene que estudiar la cruz de Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Va a ser gobernado por ese Señor, el que te ame con todo su amor, con toda su vida, y lo mostró
en Calvario. Y ahora usted tiene el gran privilegio de servir, ser gobernado por Él. Gálatas 5:13 dice: a libertad fuisteis llamados. Solamente no uses la libertad como ocasión para la carne. Es para decir, no vamos a aprovechar de esta libertad para hacer lo que queremos, para pecar. Vamos a usarlo para servir al Señor. Nos anima el salmista en Salmo 100, versículo 2, servir a Jehová con alegría. Tú sabes, muchos ahorita están muy preocupados en luz de lo que está pasando con la economía en particular. Están preocupados si voy a tener un trabajo, el desempleo. ¿Qué va a ocurrir en unos cuantos meses cuando se acabe el dinero? Porque nadie, por la mayor parte, está trabajando, está comprando. Y algunos están muy preocupados. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en su vida ahora? ¿Qué voy a poder hacer? Bueno, no va a ser así con Cristo Jesús. Él te va a cuidar. Usted va a estar mantenido en su mano. Permite que te gobierne. Permite que Él sea tu Señor. Señor significa que Él tiene control total sobre su vida. Y yo no sé de usted, pero yo prefiero que el Todopoderoso, el único Dios, el creador de todo esto que miramos alrededor de nosotros, el que pagó por nosotros con su propia sangre, el que murió por nosotros, el que tomó nuestro lugar, el que conquistó la muerte cuando resucitó al tercer día, Él quitó el aguijón de la tumba. Yo prefiero que Él me gobierne, porque yo sé que Él va a hacer lo correcto, Él va a hacer lo justo, porque eres un Dios justo, un Dios de amor. Entonces aquí hay 3 lecciones que podemos aprender en este día que nos recordamos de la entrada triunfal en Jerusalén hace como 2000 años, de este pollino, estudiando lo que pasó con él, que fue redimido, fue libertado y fue gobernado. Ahora la decisión es suya. Usted puede aceptar el Señor Jesucristo o no. Tú sabes, si se recuerdan estudiando o leyendo los últimos versículos de ese pasaje, algunos le molestaban que la gente lo recibieron así a Jesús como un rey y le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él dijo algo muy interesante en el versículo 40: os digo que si estos caerán, las piedras clamarían. Usted puede rechazar al Señor Jesucristo en este día. Usted puede decidir que, tú sabes que yo tengo mis propias ideas, yo tengo mi propio plan, yo sé cómo controlar mi vida, yo sé cómo arreglar mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo no quiero seguir a Cristo. Usted tiene esa libertad, hablando de la libertad. Pero te digo algo, Cristo dice, si usted no lo hace, hasta las piedras lo van a hacer. ¿Qué tipo de Señor es Jesucristo? Tú sabes lo interesante de eso. Si usted estudia el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, profetizó esto muchos siglos antes de este evento, que un día el Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén sobre este pollino. Eso fue profetizado por el Señor. Ese es el Señor de lo cual yo te amo. Mas, este Señor controla la historia del mundo. Él controla todo. Él está en cargo de todo. En Isaías 46:9 y 10, el Señor dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él está en control. Y tal vez miren lo que está pasando alrededor y piensen: esto está descontrolado. Te aseguro, amigo, que Él está en control de esto también. Y todo lo que Él está haciendo desde el día que Cristo regresó al cielo 40 días después de su resurrección, Él está preparando el mundo para el regreso del Señor Jesucristo. Las cosas todavía están bajo su control. Ese es el Señor de lo cual yo te animo a seguir. Y si usted le ha puesto tu fe en Jesucristo, no pierda esperanza. Aunque miramos las cosas alrededor de nosotros en caos, Él está en control. Sigue confiando en Él, porque Él está en control desde la eternidad pasada y así será en el futuro, porque Él es el Señor. Como Él nos recuerda en Isaías 46, no hay ninguno semejante a Él, no hay ninguno como Él, y no hay ninguno más alto que Él. Entonces te animo en este día, confiar en el Señor si no lo ha hecho.
Tal vez usted está en su casa, yo no sé, no estará mirando este video, pero si el Espíritu de Dios te habla en este momento, dígale, dice la palabra de Dios y confiese con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre lo resucitó de los muertos, será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Habla usted con el Señor, no tiene que ser ninguna palabras complicadas, largas, solamente hablar con Él. Dígale, confiesa, admitir que es un pecador y que usted ahora cree que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día. Confiéselo, créelo y serás salvo. Y cristiano, hermano, hermana, te animo a seguir adelante, porque nuestro Señor está en control todavía. En unos días vamos a celebrar el día que Él destruyó el poder de la tumba. Y así sigue, porque Él sigue vivo. Y ese mismo Señor te va a cuidar. Te mantiene en sus manos. No pierdas esperanza, porque eres el Señor, Dios Todopoderoso. Padre, gracias por este momento que tuvimos aquí en tu palabra. Y gracias que en estos días nos recordamos el evento más grande en la historia de la humanidad. El día que tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, murió por nuestros pecados. Y más, en el tercer día, Él resucitó de los muertos. Era destruido el poder que el pecado tuvo sobre la humanidad. Y era destruido el aguijón de la tumba. Gracias porque Él vive y todo aquel que deposita su fe en Él recibe perdón de pecados y vida eterna. Yo pido que usted bendiga a todos los que están oyendo este mensaje, que tal vez no han puesto su fe en el Cristo Jesús. Yo pido que usted derrame tu Espíritu sobre ellos, para que ellos puedan tener sus ojos abiertos y reconocer que sí, esto es verdad. Esto no son fábulas, esto no son puras historias. Esto fue histórico, que tu Hijo murió por ellos, para que ellos puedan ser salvos y tener la paz de Dios, porque van a hacer paz con Dios. Y por tu pueblo oyendo este mensaje que nos recordamos que Jesús conquistó el pecado y la muerte, y Él está a tu diestra y lo esperamos. Y todo lo que está ocurriendo en este momento está preparando el mundo día por día a la venida del Señor Jesucristo, cuando Él va a regresar un día a esta tierra. Amén.